Muy bien, y a esta ecuación que estamos aquí formando, hablando de educación, enseñanza, metámosle una variable, metámosle una variable de espectadores más interesante, la cultura. Hagamos el ejercicio que sugerí, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la cultura para ti, Marisol? La cultura es como el conjunto de conocimientos, de saberes que se transmiten de generación en generación y que son muy particulares y muy de, ¿cómo te digo? Son muy diferentes dependiendo del pueblo, dependiendo del país, porque está relacionado con todo. Por ejemplo, con el medio ambiente, con el clima, con la alimentación, con la religión. Entonces, no en todos lados va a ser igual. Eh, Conectando Conectando. el tema de la cultura con la educación, ¿existe una relación? Las culturas determinan la educación o la educación determina las culturas. A ver, pienso. Pues mira, en la etimología de la palabra como tal, cultura, viene de cultivo, de culto, de cultivar. Entonces, considero que sí se pueden cultivar las culturas. O sea, cultivar a nivel de educación, ¿no? De La educación puede ser una ayuda para la cultura. Pero no necesariamente la cultura tiene que ser escolarizada, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que te decía ahorita, el tema de cómo transmites los conocimientos ancestrales, de cómo un padre le enseña a un hijo, no sé, a hacer el marján blanco o a hacer los tamales. Eso es Eso va parte de atado su con la cultura, sí, cultura, claro. la forma de enseñanza, o sea que la cultura determina cómo se enseña algo, cómo se transmite el conocimiento dependiendo del lugar donde Yo se no está creo que lo enseñando. determine, yo creo que es, como te decía O eso, o sea, ayuda. esos saberes o esos conocimientos que se van transmitiendo, ¿ya? ¿Sí me hago Muy... entender? No sé. Sí, 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 claro. Pero entonces, bueno, tú decías que ayuda a la cultura, pero entonces existen culturas malas, culturas buenas. No, yo no creo que existan ni culturas buenas ni malas. Simplemente existen diferentes culturas que están relacionadas, como te decía, mm, pero también pienso que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros tenemos necesariamente no fueron nuestras, vienen de afuera, porque recuerda que nosotros fuimos descubiertos. Entonces, probablemente muchas de las cosas que hacemos ahora venían de España. Entonces, no Vive necesariamente eran España. nuestras, porque nuestro era, por ejemplo, nuestros ancestros, los indígenas. Entonces, muchas de esas cosas pueden haberse perdido la colonización y demás. ¿A Pero qué? la apropiación cultural, la Exacto. apropiación cultural, pero la cultura no es una entidad, no es algo que se mantenga constante en el tiempo. Yo creo que cambia. Evoluciona, muta, se Yo creo que fusiona, evoluciona. pero entonces ¿cómo llegamos a eso que se llama identidad cultural? Porque uno por lo menos dice, no, ¿qué es un colombiano? Entiendo yo que la cultura es aquello Algo que lo que representa. Sí, identifica que lo identifica, lo una representa. región, un país, por lo menos, ¿qué es un colombiano? Entonces para el extranjero está que el colombiano es El el que, colombiano, según las estadísticas, es el más feliz. sí, En es el serio, alegre, en serio. es el bailarín, es el que sabe la El trampa, el vivo, guapachoso, ese, el vivo. exacto, el que busca para el desorden. Esa es nuestra identidad cultural. O la cultura de pronto se limita no solamente a las regiones o países, sino también a las ciudades También, y también podría ser a las personas. también. Cada persona puede tener su propia cultura. Excelente pregunta. Sí, pues me parece también una pregunta bastante... Pero sí, podría decirse, porque tú eres un núcleo familiar. Por ejemplo, la Tú como formación. individuo. Sí, como individuo. La formación que yo recibí no es la misma tuya. Y por ejemplo, yo tengo compañeros de trabajo y es algo que para mí es terrible, o sea, desde el simple hecho de que no saludes. Eso ya es un tema de cultura. Podríamos llamarlo Sí. microculturas. En un entorno más general se forman microculturas. Por lo menos algo que yo escuchaba era, no, es que es normal que el caleño llegue tarde. No, no hay Yo no que llego tarde, normalizar. Yo entonces no no soy llego tarde. caleño. Tengo una amiga muy caleña que siempre llega tarde.
yo no llego tarde. Eso, o que el O que caleño todos es... los caleños bailan, Pero, o son salseros, rumberos. pero esta identidad cultural es importante para identificarnos como un grupo social. Porque Sí. si no lo tuviéramos, entonces nuestras barreras, bueno, nos creamos como un círculo de que, bueno, esto es Colombia o esto es Cali. Entonces somos de este grupo. Y entonces nuestra cultura nos tiene que diferenciar. Pero sí nos representa, hay cosas Sí, que nos puede representar. nos tiene que diferenciar de por lo menos Que nos da una identidad. los bogotanos. Sí, claro, hay unas Que, diferencias. y también estas mismas diferencias no solo se basan en actitudes, sino también en aspectos físicos. La forma de vestir. Por lo menos las caleñas son como las flores. Es una frase dicha debido a la belleza de la caleña, entiéndase como que son caderonas, buenas piernas. En cambio, si se va a Bogotá, probablemente la impresión física de una rola es distinta. No, y también está el tema de Por eso- vestirse, ¿no? También el tema de vestir identifica mucho. Ya que porque- también trasciende a no solo actitudes, sino Claro. se exterioriza en cómo te vistes. Claro, porque es que no es lo mismo ¿Cómo tú eres? en Cali al mediodía que tú en Bogotá a las 6 de la tarde. O sea que O a las 8 de la mañana. la cultura también la determina. Generar identidad, ¿no? ¿Cómo? Sí. Disculpa que Salomón repite. Es una manera de generar identidad. Sí, exacto, de Total. generarnos identidad, de encontrarnos, reconocernos como individuos que son miembros de un grupo. de un Por grupo, ejemplo, de una cuando uno dice, sociedad. yo soy caleño, me identifico como caleño porque soy de Cali, porque tengo unas características de mi ciudad. Yo soy colombiana, no Y- solo porque nací en Colombia. Y también, Entonces- también hay un aprovechamiento de esos rasgos o esas características que da cierto grupo en cada ciudad para reforzarlo y vender la imagen de como una identidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, hablando de Cali, entonces hablamos de la cultura de la salsa. Entonces genera una Sí. identidad alrededor de la salsa y eso se vuelve lo de mostrar de nosotros para Colombia y para el mundo, también como algo que produce una riqueza, porque se explota, también la cultura se explota, entonces a partir de eso, de generar esa identidad y aprovecharse de esas expresiones, pues empieza a generar algo que... Sí, claro. Sí, es como, pero, por ejemplo, perdón que te interrumpa, cuando dicen, no, es que todos los costeños son perezosos. O sea, yo no puedo generalizar. O sea, no pero podemos... se hace para tratar de encontrar de que cada Pero está costeño se mal. identifique en el Pero grupo está al mal, que pertenece. pero está mal, Está mal porque... también se habla, o sea, porque- yo digo que también se aprovecha como por parte Sí. para identificar y generar esos estándares que identifican a esas personas. O estereotipos también, esos estereotipos, yo no puedo hacer eso. Entonces la televisión se aprovecha de eso, el cine Lo se monetizan. aprovecha de eso, Claro, esas así cosas nos que perfilan. dejar. Nos perfilan para decir, bueno, ya sabemos que los caleños, para venderles algo, usemos estos colores. Además, por ejemplo, tú ves, por ejemplo, las novelas y en las novelas muestran al caleño, mira, ve, oís. Y no todos ese- aquí en Cali dicen, ese mira, acento ve, oís. pues, Más por como la hacia mezcla Palmira, más hacia cultural, allá uno lo exacto. escucha. Aquí en Cali casi uno no escucha, mira, ve, oís, no. Pero Pero también hay identificación propia de uno con eso, ¿no? O sea, uno sí, también que vimos dentro de nuestra sí. microcultura, uno también tiene que identificarse y es satisfactorio poderse identificar dentro del De un grupo social. caleño, tanto para lo malo como para para lo lo bueno. bueno. Por lo menos uno se siente orgulloso que reconozcan que usted caleño sabe bailar. Y si es algo que pasa cuando usted viaja, así usted baile mal. Así. Pero ese bailar mal en otro entorno, en otro contexto, Es otro país, el pro de la- es el el pro pro del de la- baile. Yo no soy, mi familia es bailarina, pues no bailarina profesional, pero bailan, se mueven, Bailan muy tienen bien. flow, ritmo. Y yo no soy tan, pero descubrí cuando viajé, estuve en México y bailé, ¿sabes bailar? Y yo le contaba a mi círculo de amigos, de familiares, me dijeron que sabía bailar y pues todos se burlaban, ¿no? Sí. Se burlaban, pero es satisfactorio ese reconocimiento que se ha ganado porque debe haber un histórico que lo forjó. Claro. Entonces, conectando con la educación, es importante educar, seguir enseñando a las generaciones que vienen